del Señor. ¿Por qué? Porque para poder entender majestad, la majestad de Dios, necesito tener un conocimiento al respecto de lo que significa y de lo que es majestad. Cuando yo entiendo y conozco lo que significa majestad, la majestad de Dios, entonces, gracias, cambia toda mi perspectiva, toda mi manera de ver la vida va a cambiar. No es lo mismo pensar en Dios como alguien que me puede ayudar o que me puede hacer algo, que pensar en Dios como su majestad, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Entonces, en ese sentido, cuando pienso en majestad, implica que inmediatamente mi conciencia puede mirar lo pequeño que soy. El hombre es tan pequeño cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en esa inmensidad. Los que han tenido oportunidad de subirse a un avión o de subirse a una montaña o de subirse a un edificio por lo menos de 20 pisos, se da cuenta que cuando va subiendo el hombre se va quedando así, pequeñito, y llega un momento en que ni se nota. ¿Cómo es que Dios piensa en nosotros todo el tiempo? ¿Cómo es que Dios, siendo tan majestuoso, diga conmigo majestuoso, piensa en mí? El hombre que es espiritual, el hombre que va conociendo a Dios, que va teniendo una relación con Dios, se postra, como lo platicamos la semana pasada, no necesariamente físicamente, porque también hablamos de que hay lugares en donde debemos postrarnos, en donde es correcto hacerlo, pero pues a lo mejor en el colectivo no es tan correcto postrarnos, ¿verdad? Y delante de todos, porque estamos teniendo una relación con Dios ahí de amor. Entonces, bueno, ahí no, pero sí mi actitud, mi pensamiento debe de estar postrado siempre delante de Dios. Entonces la persona que va conociendo al Señor y va caminando con el Señor va descubriendo en revelación del Espíritu Santo esa grandeza de Dios y se va dando cuenta que en realidad hay un montón de cosas por las que estamos preocupados, un montón de asuntos en los que estamos enfocados, que nos estamos olvidando de lo que significa que el Rey de Reyes nos haya puesto atención. Le voy a poner algo como esto. Una persona puede arrojarse o puede arrastrarse a los pies de un monarca terrenal, a los pies de un rey terrenal, un rey mundano, para obtener su favor o para obtener su perdón. Puede arrastrarse a los pies de un político para que le eche la mano, etcétera, etcétera. Pero cuando usted y yo hablamos de postración delante de Dios, el concepto bíblico de postrarse ante Dios no incluye ningún sentido de envilecimiento, de vergüenza o de servilismo en ningún momento. Porque estamos entendiendo que Él es digno de que yo me postre. Él es digno de que yo tenga una actitud de humildad y correcta delante de su presencia. La adoración bíblica, entonces, de la que hemos venido hablando durante todas estas semanas, ahí está basada en la convicción de que Dios es todo gloria. Él es excelso, maravillosamente perfecto. ¿Cuántos creen esto? Pero hay otra cosa, que Dios está dedicado al cuidado y a la atención de su pueblo. Dios no se distrae, Dios no se duerme, todo el tiempo está poniéndote atención, todo el tiempo te está mirando, todo el tiempo Él conoce tu pensar, tu sentir, Él conoce tus dolores, tus aflicciones, también tus alegrías. No podemos escapar a ninguna parte de la presencia de Dios. Lo he notado, ni siquiera cuando estoy dormido, porque tu espíritu o alaba al Señor o se duerme preocupado. Así que no podemos escapar a la presencia del Señor, y Dios
Dios entonces tiene cuidado de usted y de mí. Él está pensando en nosotros. Él está pensando, mire, ese atardecer, ese anochecer, ese cuadro que puso ahí, fue para que estos que se iban a casar y a renovar votos, pues lo disfrutaran. ¿Con qué podían haber pagado ese escenario? ¿Con qué? Con nada. Solamente Dios lo puede hacer. Ahora vea a sus hijos, vea a su familia, vea su vida. Dígame, ¿con qué puede pagar usted todo eso? Su propia vida. No podemos. Dios es maravilloso. Dios es majestuoso. Y además de que es tan grande, tan sublime, además de que Él siempre, su plan fue tener una familia. ¿Está aquí la familia de Dios? Porque ese fue el propósito desde el principio en el huerto del Edén. Y no es porque Dios se sintiera solo o porque estuviera deprimido. Dios es Dios y Él es completo en sí mismo. Pero Él quería tener una familia, hijos que lo adoraran en espíritu y en verdad, voluntariamente, y por eso les dio libre albedrío. Entonces es un gran privilegio que usted y yo hayamos sido llamados por el majestuoso Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Si Él es tan grande, tan perfecto, tan sublime, tan maravilloso, tan bueno, tan perdonador, porque Dios nos ha perdonado una y otra y otra y otra y otra, tenemos que entender que necesitamos adorarlo, alabarlo, porque Él entonces es el merecedor de la más elevada de mi alabanza, de la más elevada de mi adoración, de la más elevada de mi concentración y de mi atención, porque lo merece, porque Él merece respeto, porque Él merece ser escuchado, porque Él merece que yo le ponga atención, porque, como te dije, Dios no se distrae. Y qué bueno, porque imagínate que se distrae un segundo de ti, entonces el diablo que está ahí listo para hurtar, matar y destruir, te come, te mata. ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque está con nosotros? Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Ayúdeme. Wow, Dios es soberano y en su soberanía Él ha permitido que el Salvador me da. El Salvador me perdona, me lava, me limpia, me liberta. Su propia sangre, Él fue el sacrificio para que yo pudiera ser salvo. Y entonces me conviene, el Salvador me conviene. Así que entonces tengo una vida delante del Señor, como sea, al fin que el próximo domingo vengo y Dios me perdona. ¿Cuántos saben que Dios nos perdona? Dios nos perdona. Y no te voy a enseñar aquí una teología chueca. Dios te perdona todas las veces. Pero, diga conmigo, pero no más, porque no es Él el que lo hace. Es Dios el que endurece el corazón de esa persona para que entonces ya no sienta nada por Dios y ya no camine con Dios y se aleje y se pierda. Pero gloria a Dios que Él ha sido paciente con nosotros. Entonces una persona llega, se encuentra con el Señor y su nivel de adoración, de entrega al Señor está allí, porque es un niño espiritual. El diablo. Entonces interesante es esto, porque si Él es digno, entonces necesito yo conocer que en esa medida Dios me va a bendecir también. Una persona que es un adorador debe entonces de tener una adoración completa. No solamente darle gracias al Señor porque murió por Él en la cruz,
Eso es bien romántico. Cantarle al Señor porque Él murió por mí en la cruz, y es perfecto reconocer ese sacrificio. Pero yo no puedo adorar al Señor solamente por eso. Yo debo de adorar al Señor por todo lo que hace conmigo todos los días. Yo debo de adorar al Señor por lo que está por hacer conmigo y con mis generaciones. Yo no puedo rendirme en el camino, no podemos echarnos para atrás. Fíjese que podrías dar más, pero gracias por esto, pero adentro hay una queja en el corazón. Y eso no proviene más que del orgullo humano, del pensar que usted y yo lo merecemos todo. Pero yo te quiero decir esta noche, de parte de Dios, Dios no te debe nada. Precisamente ayer que veníamos de regreso, comentando con los hermanos que veníamos ahí, alguien hizo una pregunta interesante, me pareció interesante. Yo no lo comenté ahí porque hay cosas que yo me guardo y que analizo y que después comparto. No quiero. Cuando se alejó, comenzó a tener de todo y más. Yo le voy a decir que se me hizo muy interesante la pregunta, oré al Señor y esto es lo que Dios puso en mi corazón. El Señor, cuando algo así pasa, es que Él dice, ok, ya decidiste alejarte de mí, perfecto. Entonces, ahí te va esto, ahí te va aquello, ahí te va lo otro, te añado, porque no quiero que un día cuando llegues aquí tú digas que yo te debo. Yo no te debo nada. Dios no se queda con nada, porque todo lo que tú le das, Dios lo multiplica. Por eso esa persona se perdió, porque tuvo más. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Tenía un corazón desviado, alejado de la presencia, pero sobre todo de quién era Él, de la majestad de Dios. Porque Dios es Padre y Él nos cuida y Él nos da lo que necesitamos. Él nos da de acuerdo a la madurez que usted y yo tengamos, porque Él te conoce. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce? Y Él sabe que si te da un poquito de más, te vas a alocar. Inmediatamente vas a ver y hacer planes y entonces la próxima semana, ¿y dónde está? ¿Quién sabe? Se fue de vacaciones, se fue no sé a dónde, se fue y entonces como ya tenía dinero, ¿estamos acá? Cuando ya tenemos la madurez, cuando vamos teniendo cierta madurez, Dios va añadiendo, Dios va dando, porque también la prosperidad bíblica es cierta. Así que tenga cuidado de dónde proviene su prosperidad. ¿Mi prosperidad proviene de Dios o proviene del esfuerzo que yo estoy haciendo porque me he olvidado de Él? Porque si me he olvidado de Él, entonces significa que Dios a lo mejor está permitiendo, porque Él es el que no permite que alguien muera o que no se mueva la hoja de un árbol, que no caiga un pajarillo a tierra. ¿Eso dice la Biblia o no lo dice? Él lo permite. Y si yo me alejé y entonces dije, órale, me está yendo mejor que antes, no es que Dios te estorbara, no, no es eso. Corres el riesgo de que Dios esté diciendo, ok, ahí te va todo, yo no te debo nada. El hombre entonces no puede acercarse a Dios en base a lo que sabe, a lo que tiene o a lo que piensa que merece. Dile al que está a tu lado, Dios no te debe nada. A veces lo pensamos, a aquel le has dado más, a este le has hecho esto y a aquel le has dado lo otro. Yo tengo años, yo tengo mucho tiempo haciendo esto y haciendo lo otro y a mí no me pones atención. No, no es así. Dios nos pone atención todo el tiempo. Pero usted y yo no podemos acercarnos a Dios en base
a lo que somos, ni a lo que tenemos.